llama Piloto. El día de hoy tenemos a un increíble invitado. Tenemos al capitán Sergio Ramírez. Bienvenido, capitán. Muchas gracias, Connie. Un placer estar aquí contigo. No, muchísimas gracias por venir y me da mucho gusto tenerlo aquí. Y pues principalmente lo que nos gustaría conocer es cómo empezó, cómo fue que se formó su empresa, su trayectoria, porque también tenemos pues un gran historial ahí de su trayectoria. Y pues, ¿cómo fue que empezó en los globos? Bueno, pues la verdad voy a platicar así de manera muy rápida. Finalmente, ¿qué fue lo que pasó antes de que yo me acercara a la parte de los globos? Yo realmente sí terminé una carrera, o sea, terminé de globero, pero al final estudié una carrera. Yo tengo la carrera de ingeniero mecánico eléctrico. Después tuve la fortuna de estudiar una maestría y titularme como maestría en ciencias y ingeniería de la computación en el área de matemáticas. Trabajé muchos años en la investigación y trabajé de hecho 10 años en el mar. Y de alguna manera como que había ciertas condiciones que como persona, pues de alguna manera pues no me alejaban mucho de las aventuras, ¿sí? Y en algún momento dado mi hermano Oscar, que finalmente es el que yo atribuyo que es la persona que me enseña, pues en algún momento dado él y yo llegamos a tener una empresa pequeña comercializadora. Uh-huh. Y en algún momento dado hubo la inquietud, más bien, sobre todo por él, de empezar a incursionar en la parte de los globos y empezar a comprar globos. Antes muchos años antes, él ya volaba. En principio trajo globos de otro país con algunos amigos aventureros, pero era como un hobby nada más, ¿sí? Ya cuando tuvimos la empresa empezamos a invertir en globos pues ya un poquito más modernos y con un poquito la visión de tratar de ver la parte comercial. Uh-huh. En algún momento dado la inquietud nacía de él y yo pues la verdad es que no me interesaba mucho aprender. Sin embargo, cuando llegamos a tener nuestro segundo globo, en ese momento él me dice, pues ya tenemos 2 globos y nomás soy yo de piloto, o sea, ¿te interesaría aprender? Y es ahí donde yo dije, bueno, pues he practicado muchas cosas, algunas con él, a veces tuvimos la oportunidad de aventarnos en paracaídas, en caída libre, que por cierto fue una situación interesante, porque yo recuerdo que desde el primer salto nos aventamos solos, o sea, cosa que finalmente no es así como muy normal, sí. Pero bueno, por alguna condición en aquel entonces pues llegamos a tener ese tipo de aventuras. Uh-huh. Y yo recuerdo cuando él me dice y me invita, pues yo dije, pues sí, o sea, sí hemos practicado tantas cosas, creo que tengo el temple, o de alguna manera, por ejemplo, el vivir en el mar hasta cierto punto te da cierto carácter, ¿sí? Sí. Aunque yo era ingeniero y finalmente pues mi trabajo era como un ingeniero en una plataforma marina, pues de todos modos, pues hay ese liderazgo, esa responsabilidad, ese tipo de cosas que muchas veces el piloto debe de tener, ¿sí? Y yo dije, bueno, aprendo. Y sí, él me enseñó. Tuve la fortuna, la suerte, a lo mejor, o la aptitud de aprender muy rápido. A los 3-4 meses yo estaba en mi primer festival. El primer festival que yo participo es el de Zacatecas. Uh-huh. Con Fabul, fue la persona que organizó ese festival. Y volé con un globo que también es uno de mis preferidos, que a la fecha ya casi no lo vuelo, que es un Cloudhopper. Okay. Que es un globo que no trae canastilla, que finalmente uno va con un arnés sentado, ¿no? Sentado y eso. Y entonces en aquel momento pues prácticamente pues, ante no la existencia de muchos globos y menos de ese tipo, pues era como interesante, porque de todos modos lo que sí provocaba, aparte de la adrenalina para el piloto, pues provocaba un poco que finalmente llamaba mucho la atención ese globo. Yo creo que la fecha seguiría en ese sentido. Entonces yo participo en el primer festival en Zacatecas, donde finalmente pues vuelo con ese globo. Zacatecas es un lugar, siempre ha sido de los lugares difíciles para volar, sobre todo porque normalmente hay aterrizajes rápidos, muchos incidentes en los aterrizajes, pero al final sí se puede volar, o sea, tampoco. Yo recuerdo ese primer festival, dado que yo nunca había participado, pues muchos de los pilotos, de los más experimentados aquí de México, de los que estaban ahí, pues me decían, Sergio, no vueles. O sea, tú eres el piloto y si en un momento dado decides no volar, pues no vueles. Y yo recuerdo que yo por dentro decía, pues yo voy aprendiendo y ya quiero volar y me gusta el globo. O sea, realmente, pues mi deseo era volar. Sí. Y ese día, fueron 2 días que volamos ahí.
Tuve la fortuna de despegar los 2 días y hacer mis vuelos muy bien. Hubo varios que aterrizaron rápido, pero yo tuve la suerte finalmente de volar y hacer mis vuelos bien y aterrizar mis vuelos. Y aparte con ese globo, algunas de las fotos que tengo de ese primer vuelo me encantan, a la fecha lo veo y siguen siendo de mis preferidas. Era el primer festival, ¿sí? Un poquito empujado, a lo mejor con la figura, con la imagen de mi hermano, porque mi hermano era también ya muy respetado en el medio. Sí, había varios pilotos muy buenos y siguen siendo muy reconocidos y muy respetados, pero mi hermano también estaba dentro de ese grupo. Entonces, cuando yo participo, yo creo que hasta cierto punto, pues era también un poquito la influencia o el apoyo de alguna manera de alguien así. Sí. Entonces, yo creo que a lo mejor la credibilidad no la tenía, ¿sí? Pero, pues a partir de entonces, yo creo que empecé de alguna manera, pues a generar yo mi propia imagen, ya independientemente de mi hermano. Y Zacatecas fue el primer lugar. Ese mismo año ya participé en León. Yo creo que con esa apertura, con ese empuje de mi hermano, pero al final siempre lo fui haciendo así. Volé como 2 años, no recuerdo si 2 o 3 años, con el Cloudhopper. Ahí, y pues ese fue como hasta cierto punto pues mis primeros inicios. Ya después, finalmente, pues empezamos a invertir un poquito más, empezamos ya a armar una empresa que cumpliera con las normas y con todos los requisitos para hacer vuelos comerciales, ¿sí? Y eso lo hacemos como en el año 2009, ya cuando formamos nuestra propia empresa, una empresa entre mi hermano y yo. A los 3 años, en el 2012, nos independizamos. Es a veces como complicado, pero yo creo que teníamos un liderazgo un poco diferente. Y entonces cuando dos cosas quieren controlar lo mismo, a veces se presentan fenómenos que no quiere uno que se presenten. Y sin embargo esos o los enfrentas o los toleras o definitivamente te separas. Y nosotros optamos al principio por separarnos y cada quien seguir su sueño como lo quisieran, de manera independiente, con esa libertad. Y yo creo que yo estoy muy orgulloso de mi hermano. Al final creo que es una empresa que ha crecido muy bien, muy fuerte. Y creo que en el caso mío, más allá del crecimiento, al final creo algo que finalmente se fue como yo quise que se hiciera. Y las filosofías un poquito diferentes, pero al final creo que no ha sido un fracaso en ninguno de los dos casos. Al contrario, creo que cada quien ha tenido su éxito. Claro. Y yo lo sigo admirando. O sea, para mí es motivo de orgullo y de admiración mi hermano. Y en el caso nuestro, pues de alguna manera también se integra mi familia, lo que sea. Se genera una empresa, podríamos decir, familiar. Y inclusive pues van siguiendo los pasos nuestros. Así es más o menos como iniciamos nosotros. No, pues qué increíble que poquito a poquito, sin querer, ¿no? De una ingeniería y de ser un matemático a volar globos, ¿no? Sí, y dentro de toda este historial de los festivales, de empezar a tener también su propio como nombre de forma independiente, ¿qué es lo más increíble o hermoso que ha experimentado en un vuelo o en los globos o algo así, alguna experiencia que tenga muy presente? Bueno, yo creo que son muchísimas. La verdad es que a veces inclusive yo seguramente, si te menciono una, seguramente al rato me voy a acordar de que había una más todavía mejor, pero bueno. Sí pasa. Yo creo que aquí lo trascendente o el por qué, porque yo te dije finalmente cómo me formé y todo. Inclusive te mencioné que había sido como un reto y después realmente algo que me enamora, porque yo realmente aprendí a volar en globo, pero yo todavía en aquel entonces realmente no estaba convencido, ¿sí? O sea, ¿qué significa que no te das cuenta? Para mí era un simple reto. ¿Qué es lo que me cautiva o qué es lo que finalmente me impulsa? Cuando te das cuenta del resultado de tu trabajo. Cuando tú alcanzas a percibir, por ejemplo, todas esas personas que te agradecen y que le entregan un anillo de compromiso y que de alguna manera formas parte especial de sus vidas, o sea, formas parte de su historia, te lo agradecen de manera y tú dices, no, esto está más allá, es increíble. Yo creo que son de las cosas que finalmente empujan mucho a que la gente que normalmente o muchos de los que estamos en esta actividad pues tengan que tener esa pasión, ese amor por lo que haces. Creo que eso es como esa parte de compartir, que no en cualquier trabajo tienes esa oportunidad.
Sí, Ya después yo creo que fueron como ese pequeño ingrediente o gran ingrediente, pero también había otro ingrediente social. Sí, yo siempre he estado convencido que nosotros o todas las personas tenemos un compromiso social. Y el compromiso social, pues alguien lo hace en una fábrica haciendo bien su trabajo ujú, y procurando que el producto de lo que tengas que hacer en la fábrica o si tienes que atender un servicio, pues lo hagas bien, ¿sí? claro. Pero hay otros que nuestro compromiso social lo tenemos en otra línea. Y a mí creo que por eso, con todo de que yo estudié carreras y terminé y fui un burócrata porque trabajé en el gobierno, en algún momento dado siempre tuve la inquietud de tener un propio negocio. Al principio quería un changarro, después quise una empresa Mm, y después se adquirió como ese compromiso social. Yo creo que nos mueve muchas cosas, pero no es como la parte importante el recurso económico, lo que puedas ganar. Creo que en nuestro caso, o en mi caso, y yo creo en muchos, yo creo que nos mueve más bien ese compromiso social. Las otras cosas en ocasiones se dan como resultado, ujú, pero no es como el motivante. El motivante tiene que ver muchas con lo que quieres dejar, ujú, con cómo quieres trascender. Y en claro. el caso nuestro, pues yo creo que nosotros nacimos para hacer empresa. Si no hubiera sido de Globos, yo creo que hubiéramos hecho algo de todos modos. Y lo indagamos, lo hicimos, tuvimos fracasos, o sea, seguramente los tuvimos. Negocios que finalmente, pues en su momento fueron buenos y también fracasamos. Y y yo creo que por eso nos fuimos acercando un poquito. Cuando encontramos esa combinación entre algo tan apasionante y que a la vez te podía dar la oportunidad finalmente Sí, de cumplir un poco ese compromiso social, pues yo creo que fue llegar al punto exacto. ¿Sí? Yo tuve muchos cambios, te dije, pues finalmente pues, me dediqué un poquito a la parte pues sobre todo un poquito a la parte de mi profesión, a la parte después me dediqué un poco al negocio de comercializadora, después me dediqué a esto y te digo, y en el camino hubo cosas, pero ya a estas alturas ya no cambio, o sea, definitivamente me quedo en esta aparte por la edad, yo creo que tampoco, cuando estás joven puedes experimentar muchas cosas y si fracasas, que al final el fracaso sería como un empuje a que finalmente pues vuelvas a intentar otra cosa, ujú, ¿sí? A que ya cuides más el por qué de alguna manera las cosas no funcionan bien. O sea, los fracasos a veces o te tiran completamente o te empujan a que finalmente sigas intentándolo y en alguna de esas pues le vas agarrando el caminito sí, hasta que logres. prueba y error hasta que pum, le das y Sí, así es. Y yo creo que eso fue como esa combinación. no, pues es que eso es lo más importante cuando hay mucha gente que no lo intenta, que ni siquiera lo intenta, ¿no? Pero me da mucho gusto escuchar que al final del día está en una actividad en la que le apasiona y también tiene cierta remuneración, ¿no? Así es. Y dentro de ya cuando empezó como su trayectoria de piloto y a comprar sus globos, ¿qué es lo más extraño que le ha pasado en algún vuelo? Así con algún pasajero o pasajeros o el clima. Pues bueno, la verdad es que sí te digo, podrían ser varios, o sea, Mm, interesantes o raros. No sé, alguna ocasión alguien que entregó un anillo de compromiso y la muchacha nunca le dijo que no, pero lo único que se volteó y le dijo, ya lo habíamos platicado. Es terrible porque en ese momento, ¿qué haces? ¿Qué haces? Dices, en la torre aterrizo lo más rápido posible, se acaba la diversión, Mayday, todo el mayday, mundo mayday. serio. Y lo otro, pues, ¿por qué lo intentaste? O sea, ¿por qué eres tan necio? Ya sabías que te habían dicho que no. Pensaste que iba a hacer la diferencia. Son como cosas chuscas y a la vez, Sí, pero en su momento sí es así como que, ¡ay, qué sí, haces! no. ¿Cómo reaccionas a eso? En tanto a vuelos, pues vuelos ha habido muchas cosas interesantes. O sea, yo no sé, finalmente, por ejemplo, hay vuelos que se quedan marcados para mí de los importantes, como el hecho de volar en ciudades importantes, como el caso de Monterrey, que en alguna Ujú, ocasión volamos, yo recuerdo a Isaías y todos ellos volamos en Monterrey, impresionante una ciudad así. Vuelos importantes, en Bogotá. ujú, En Bogotá volé con el Cloud Hopper en plena ok. ciudad de Bogotá. Despegué del Parque Simón Bolívar y justo es la única ocasión que hemos volado Javier Chico y yo, Ujú, los dos en Cloud Hopper y sí como que de por sí es difícil conseguir los dos Cloud Hopper y que hayamos volado en una ciudad tan importante,
es así como bonita, cerraron el aeropuerto. Y güey, cosas muy interesantes. Vuelos que me quedé con ganas en alguna gira y posiblemente estas fotos tengan algo que ver. Había en aquel entonces un programa con Montserrat Oliver. No recuerdo Sí, Desafío Estado de México. Desafío Estado de México. Sí. Me tocó participar 2 o 3 ocasiones en ese programa también con ellos. Y recuerdo que uno de los vuelos fue en el Nevado de Toluca, por ejemplo. Y resulta que en el Nevado de Toluca tú despegas a 13,000 pies de altura. ¿Sí? Entonces, cuando finalmente llegamos ahí todos los globos, pues los globos iban con 2 pilotos, su tanquecito de oxígeno, otra persona, todos bien. Y yo en un Cloudhopper donde finalmente voy solito, no puedo llevar mi tanque de oxígeno, un solo quemador, o sea, que si se me llegaba a apagar, pues era una condición así como... Y entonces en esa ocasión, pues sí, decido no volar, porque al final el riesgo era muy alto. Si despegabas a 13,000 pies, pues seguramente tenías que llegar a 15,000, 16,000 pies para cruzar lo que era la parte alta del Nevado de Toluca. Yo recuerdo que lo hicieron, ¿sí? Odín voló, llegó cerca de los 20,000 metros, 20,000 pies. Y después muchos volaron y bajaron hacia la laguna, entonces unas fotos increíbles. Y yo pues decía, pues me las perdí todas esas. O sea, pero había un nivel de riesgo muy alto. Muy alto. Claro. En ese momento no te puede ganar la pasión, tienes que anteponer la razón, la inteligencia. Si yo hubiera querido hacerlo, sí, pero no. Sí, no, a qué costo, el riesgo ¿no? era muy alto. El riesgo era muy alto, entonces pues me quedé con las ganas. Me fui de tripulación y fuimos a rescatar, creo que a Odín. Pero son de las cosas que te quedan ahí. Y yo veía las fotos y decía, ¿cómo crees que no estoy yo ahí? Pero bueno, al final sí es ese tipo de cosas. ¿Qué otra cosa? ¿Qué más? Pues tuve un vuelo por ignorancia donde finalmente cometí un error, pero al último creo que cuando uno va iniciando de repente, pues por más conocimiento que tengas, de repente puedes cometer errores. Entonces yo tuve un vuelo en Veracruz, era la primera vez que volaba pues pegadito ahí al mar. Entonces teníamos un nivel del mar, un globo, un 105 Aerostar. Y recuerdo que había miles de personas ahí dispuestas para vernos. Y algo que nosotros sí teníamos es que nos sentíamos más seguros volando que haciendo un cautivo con tantas personas a nuestro alrededor. Y de hecho así es. Y yo recuerdo que ese día dije, no, fuera un vuelo de tarde, dicen los que quieran despegar, pueden despegar y eso. Y entonces yo dije, con tanta gente, dije, no, yo me voy, yo no voy a correr riesgo. Tenía pocos años de estar volando ya, si no es que tendría 2 o 3 años. Y entonces yo despego, pero despego con poco peso y aunque le quemé muy poquito, luego se me fue como tapón, pero fue muy alto. Muy alto. Y entonces yo dije, era un globo que por sus características no tenía un paracaídas como los actuales. Tenía un paracaídas que no tenía retorno. Lo abrías y no cerraba. ¿Sí? Entonces, por sus características, era un globo de una marca Aerostar que tenía esa condición. No es que fuera inseguro, pero hasta cierto punto había condiciones diferentes a las de las demás marcas. Entonces su sistema era de unos resortes que evitaban que hasta cierto punto regresara, o había la posibilidad, había una parte que se mantenía fija, pero no querías correr el riesgo de que no cerrara el paracaídas, porque te podías desplomar. Sí, a menos que ya fuera entonces seguro, yo lo dejo finalmente que se vaya el globo, y a la altura que llega, el globo se mete al mar, un vuelo de tarde. Entonces yo recuerdo que hay unas fotos increíblemente buenas, pero en ese momento ya todo el mundo veía, este cuate se metió al mar. Y las fotos fueron increíbles, o sea, yo tengo fotos de ahí donde finalmente, pues todos los que están volando del otro lado me ven y dicen, ¿quién es Sergio? Y las camionetas no entran al mar. Entonces ya estaban a punto de mover un barco para irme a buscar. ¿Qué hice? Mantuve la calma, me di cuenta un poquito del error porque venía muy ligero, me empiezo a bajar, y hasta que encuentro la capa que finalmente me mete. O sea, yo creo que tienes que tener esa serenidad, esa calma. Sí. Y después aceptar que algo hiciste mal. Yo no me imaginé que la respuesta iba a ser tan diferente el volar en el mar. En esa ocasión, pues, un error conllevó a otro, pero al último, sí tomas las mejores decisiones. Bajo, encuentro la corriente de regreso
me mete y prácticamente aterrizo ya oscuro. Cruzo las aduanas de ahí de Veracruz y pasando las aduanas me encuentro un terrenito, aterrizo y se acabó. Son de las aventuras que inclusive muchos de aquel entonces pues se acuerdan perfectamente. ¿Quién fue el que se subió? Pues Sergio, que anda haciendo por allá, pero bueno, mi hermano Oscar, que estaba todavía en tierra, pues estaba preocupado cuando me vio que ya iba para el mar, pero al final, te digo, estuvieron bien, son de las cosas que dices, bueno, sí. pues ya te tocó también volar así. En desiertos también nos ha tocado, bueno, me tocó volar en alguna ocasión un vuelo nocturno en el desierto de Lobos, en Coahuila. Muy bonitos también, escenarios increíbles también, diferentes, o sea, tenemos unos paisajes increíbles aquí. aquí. En los vuelos nocturnos llevan como... O sea, ¿cómo se iluminan la canastilla o cómo funciona eso? Teóricamente funciona como si fuera un foco grande. ¿Sí? Sin embargo, no es así de simple. Yo recuerdo ese día también tiene su historia. Ese día nosotros estábamos nosotros en Cuatro Ciénegas. Entonces nos invitan a conocer esa área del desierto y sí, todo el mundo llegamos, lo vemos. Pues no tienes obstáculos, no tienes cables, no tienes nada. Y entonces dicen, oye, está padrísimo aquí, y a alguien se le ocurre, ¿por qué no hacemos un vuelo nocturno? O sea, no tenemos. Y sí, lo intentamos. Yo recuerdo que éramos como 4 o 5 globos, no recuerdo bien. Y llegamos en la noche prácticamente a preparar todo, extendemos los equipos, pero había mucho viento. Entonces, dentro de ese mucho viento, intentamos y al final pues, no se podía. Dijimos, vamos a esperar un rato, esperamos un rato. Había la posibilidad de levantarlo un poquito rápido, con un poquito de viento. Eran vuelos hasta cierto punto de aventura extremo, pero al final pues no lo íbamos a hacer con pasajeros, lo hacemos nosotros. Entonces decidimos ya intentarlo. Yo, sí, esa ocasión, yo recuerdo que yo dije, no, yo no vuelo. Y entonces yo soy el único que cancela. Le dije, no, yo no vuelo, estas condiciones están feas y yo no. Y dije, bueno. Entonces ya todos los demás dijeron que sí. Yo agarro, guardo mi equipo, guardo todo. Me voy caminando por ahí donde creo que eran 4 globos, no recuerdo si. Pero llego al equipo donde estaba Omar Orihuela, que paz descansa. Y me ve y me dice, ¿no vas a volar? Le dije, no, yo voy a cancelar. Súbete conmigo. Le dije, pues no estaría mal. Le dije, pues no vuelo, pero me voy a la aventura. Me subo con él, hacemos el vuelo todo muy tranquilito, empezamos a volar bien, pero de repente se acelera muy feo. Y en ese que se acelera muy feo nos vamos hacia una área donde ya había más riesgo, porque era un área de mucho huizache y nocturno y eso. Yo recuerdo que él intenta aterrizar y trata de hacer un aterrizaje muy brusco y un desplome, que él agarra y cuenta 1, 2, 3, 4, 5, abre el paracaídas, cuenta así, y luego se desploma. Yo en el momento que veo que se desploma con esa velocidad y esa fuerza, yo dije, aquí nos vamos a poner en la torre. Y entonces me agarro muy fuerte y espero el trancazo. Y sí, finalmente fue un trancazote. En el momento que pasa el trancazo, porque él traía él no sé qué pasa con su brazo, que se le zafa. Se le zafa su brazo y el globo se va para arriba otra vez. Se va para arriba y ya él ya no queda en el piso. Literalmente en el piso, su brazo se le zafa el brazo y el globo queda sin piloto. Qué fortuna que iba yo. Porque en ese momento yo tomo las riendas del globo y lo aterrizo. ¿Sí? Ese día inclusive le di una quemadita ahí al globo en el aterrizaje cuando lo tiro. Pero no fue más, o sea. Sí. El proceso de aterrizar, de repente le das una de esas y le alcanzas a dar un pan. Al final yo decía, pues qué suerte, o sea, al final yo no me iba a subir, yo cancelo mi vuelo con él le pasa eso, y qué suerte que venía yo. De alguna, no por, sí, son de las cosas que te quedan ahí, porque al final ya salió él con su brazo, lo tuvimos que llevar al hospital, y bien, porque eso ya le había pasado. Se le dislocó. Se le desacomoda, se le zafa. Pero después se lo levantan, no sé qué le hacen y se lo vuelven a acomodar y otra vez como si nada. O sea, pero dices, pero yo, o sea, pero ¿por qué en esas condiciones ese día a la hora del vuelo? Y qué suerte de que finalmente había otra persona que lo podía hacer, o sea. Por eso te digo, estas cosas tienen, yo invoco mucho un poquito la suerte, porque creo que a lo mejor sí hay un trabajo adicional fuerte, pero también muchas veces tienes
Esa chispita. Esa chispita, esa fortuna de que algo está detrás de ti. Uh-huh. Por eso lo invoco, o sea, sobre todo, o sea, sí entiendo que no puedes dejar toda la suerte. Es así como eso, no sé qué, yo no sé, habré muchos otros casos que seguramente podemos platicar. El Fresh Balloon que te decía, que también tuve la fortuna de ser el primer piloto mexicano en volarlo. Uh-huh. Y sobre todo, más allá del primero, el segundo es lo importante, porque ni siquiera es el número, que si eres el primero o el segundo, el que de alguna manera tengas la oportunidad de volar un globo que finalmente fue diseñado con un objetivo, en este caso, pues humanitario, y que de alguna manera tú seas un piloto de ese globo, porque ese globo iba encaminado en esa línea, o creo que por lo mismo sigue. Pues como que es un motivo de orgullo sí, claro. De claro. Que queda ahí en la parte personal, de decir, bueno, igual es un globo de un tamaño chico que muchos pilotos lo podrían volar, pero es que no es eso, es el contexto de este globo especial, ¿no? Sí. Y por ejemplo, ¿cuál considera usted que ha sido el mayor reto en su carrera? Lo que más le ha exigido de alguna manera como empresario, como piloto, o... El mayor reto lo seguimos teniendo siempre, ¿eh? El mayor reto tiene que ver precisamente con ese compromiso social. Uh-huh. Nos pasó en el 2013, nos volvió a pasar con el COVID, y cada que sucede sucesos como el del año pasado, son sucesos que finalmente, o cosas que no dependen nada más de uno, dependen de las condiciones externas, y que muchas veces ponen en riesgo precisamente lo que estás formando y el compromiso que tienes con la gente. Uh-huh. A mí, por ejemplo, no sé, finalmente, por ejemplo, el no tener trabajo, el disminuir mucho, a veces dices, bueno, pues, si fuera para mi santo, pues yo no tendría tanto problema. Uh-huh. Pero hay un compromiso de muchas familias detrás. Sí. Entonces yo creo que ese reto que enfrentamos, lo enfrentamos a diario, ¿sí? Y creo que estamos dispuestos finalmente a que, aunque las condiciones cambien, lo seguiríamos intentando, porque cada vez no es más fácil, ¿eh? Cada vez cuesta más trabajo. Uh-huh. O sea, yo creo que si fuimos de los afortunados de empezar, pues a lo mejor todavía tuvimos muchas condiciones que ahorita los que quieren empezar, pues les puede costar más trabajo. Sí, definitivamente. Bueno, igual en muchos aspectos ustedes abrieron paso a estas nuevas generaciones, ¿no? También ustedes tuvieron que aprender las cosas desde cero y descubrirlas y explorar, y nosotros ya llegamos y leemos lo que ustedes dejaron. Entonces sí, pero sigue siendo parte del reto. A mí me ayudó, yo creo, un poco también mi formación. Uh-huh. Porque parece que no es importante, y yo creo que al final es como el mensaje también hacia muchos pilotos, o sea, no basta con aprender, no basta el conocimiento nada más, o es importante el conocimiento, sí es importante, pero lo tienes que tener en muchas líneas, no nada más en el conocimiento de lo que debe hacer, lo que debe saber el piloto. Yo no sé, pero a mí, mi carrera como ingeniero creo que me ayudó bastante a comprender muchos fenómenos físicos, uh-huh, a relacionarlos. Y de alguna manera, pues yo creo que también las aptitudes, inclusive creo que las aptitudes están por encima del conocimiento. Sí, claro. Porque si tú tienes la aptitud y tienes la responsabilidad de ser un buen líder, de pensar que finalmente tienes una responsabilidad al volar pasajeros, 6, 7, 10, ¿sí? Y que la antepones ante cualquier situación, pues yo creo que el conocimiento seguramente lo puedes adquirir. O sea, el conocimiento es como la parte adicional. Si tu aptitud es para servir y servirlo de esa manera, pues seguramente lo puedes hacer. Entonces la invitación, y yo creo que es a que nos preparemos, a que estudiemos, a que no seamos como el conductor de un globo, ¿sí? Uh-huh, uh-huh. No, tiene que haber un trabajo detrás de eso y tiene que haber mucho conocimiento. Entonces yo creo que en ese sentido las empresas de aquí, pues muchas veces, y me incluyo, pues dejamos que finalmente le quitamos un poquito de carga de conocimiento, pero no debería de ser así. Deberíamos de insistir en que se sigan preparando, porque son buenos pilotos, pero a veces esos pilotos quisieran trascender o quisieran tener otra o trascender o presentarse en otro país o hacer otras cosas. Aquí pues ya conocemos los vientos, los lugares de aterrizaje, todo. Eso no puede ser suficiente. No. Te tienes que seguir superando, tienes que seguir aprendiendo, tienes que ir a la vanguardia, ¿sí? Porque después eso te va a dar otras oportunidades inclusive, ¿eh? Sí, claro, y te prepara para que también a cualquier lugar donde quieras volar sepas cómo, o sea, qué es lo primero que tienes que observar, sacas conclusiones y puedes volar en cualquier lugar.
pero muchos creen que con lo que ya saben es suficiente y no. No. El clima cambia cada segundo cambia el clima, las aeronaves se actualizan, hay mucho que aprender todo el tiempo. Si alguien cree que ya lo sabe todo, no sabe nada. No. Uh-huh. No, lo primero es inclusive estar consciente, o sea, que no se da cuenta que finalmente hay cosas que aprender, pues no va a tener la disposición de aprender más, o sea, es así de simple. Entonces hay que ser como hasta, dentro de todo, un poco humilde en ese sentido, o sea, hay cosas que debemos seguir aprendiendo todos los días, Claro, y de cada área, sí. Y por ejemplo, cuando usted realiza sus vuelos y todo eso despega, ¿qué siente cuando vuela? ¿Hay alguna sensación especial? Yo ahora creo que mis vuelos ya son diferentes, o sea, ya no los encamino tanto nada más a mi placer, o sea, ya me queda muy claro que al final pues le estamos dando un servicio para que la gente se divierta y los hagamos vuelos turísticos, panorámicos, bien. Entonces creo que es el mayor motivante. Nos seguimos emocionando, sí nos seguimos emocionando, pero no tenemos que llegar a esa emoción, a llevarlas a una situación de emoción exclusivamente para nosotros o que nos genere adrenalina, o sea, eso ya no, ¿sí? Esa etapa inclusive que creo que en mi caso ya casi la dejé a un lado, ya no me animaría mucho a hacer cosas que antes hacía. Pues ¿por qué? Pues que ya las hice, porque al final de cuentas no tendrías ni siquiera que demostrar más, o sea, yo creo que ahora te toca ser congruente, anteponer la razón siempre y hacer vuelos como la gente quiere, o sea, como finalmente sabes que lo puedes hacer, estar preparado para lo que en algún momento pudiera pasar, ver escenarios que finalmente no deseamos, pero los debemos estar preparados, o sea, ¿qué pasaría si bajo una condición así? Uh-huh. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo tengo que reaccionar? O sea, y aunque no te pase, nada más el hecho de estar preparado, pues eso te da bastante temple para, si llegara a pasar, sabrías exactamente qué tienes que hacer. Claro, estar listo para cualquier situación que se presente, ¿no? Y, por ejemplo, cuando llega como a sentirse, o sea, bueno, ¿usted tiene la inspiración de alguna persona, alguien que considere como un ídolo? Una inspiración. Pues mira, yo creo que tengo muchas personas y muchas enseñanzas de bastantes y muchos agradecimientos también, sí, porque al final, pues todas esas personas que te aportan algo, que en algún momento pues te generaron como hasta cierto punto como la visión de lo que tú te gustaría hacer o lo que sea. Pues yo no sé, pero por ejemplo Isaías es una persona que por lo trascendente del globo y que por lo importante que fue, yo a él le tengo mucho respeto y le tengo mucho reconocimiento y creo que en un momento dado pues, fue como parte de inspiración para mí y a lo mejor para otros. Mi hermano, pues no diferente. Mi hermano, él sí siento que yo tengo mucha admiración, porque él era de los pilotos a lo mejor más audaces, podríamos decir, ¿sí? Pero con mucho conocimiento, y esa es una de las grandes ventajas. No basta con ser audaz si no tienes el conocimiento, y entonces él siempre me ha demostrado ser una persona que es audaz. Ya creo que ahora también igual te hace sus vuelos como muchos más tranquilos, pero en su momento era una persona muy audaz, pero que siempre anteponía mucho ese conocimiento y esa responsabilidad. Han habido muchos. A Sean es una persona que se le reconoce mucho, a mucha gente alrededor de mi equipo también. ¿Por qué? Porque o sea, las empresas no se forman solas ni con una persona. A lo mejor el liderazgo es uno, pero tienes que formar a los que te rodean, o tienes que encontrar gente que en un momento pues sea como tú o esté dispuesta a ayudarte. Y por ejemplo, les tengo mucha admiración a muchas personas que han estado y que están todavía presentes en la empresa o en otras empresas, porque ya finalmente no continúan con nosotros, pero les sigo teniendo mucho aprecio y mucho respeto. Como pilotos, hay muchos. Odín es otro de ellos. En el caso de mis hijos, pues, ¿qué te digo? O sea, me siento orgulloso de ellos, ¿sí? Yo por ejemplo, mi hija es pilota, siempre cuando tienes ese tipo de lazos también es complicado, ¿sí? Yo hubiera querido que mi hija no volara o no volara tanto,
pero pues, ¿cómo le dices que no cuando tú haces lo mismo? Entonces ¿Por ha sido qué? difícil. Yo no sé, yo creo que es la parte a lo mejor todavía lamentablemente un poco de nuestra cultura. Yo creo que sí lo puede hacer una mujer tan bien como el hombre, pero a veces la única limitación que yo, y es la que me da un poco más de temor, es a veces la fortaleza que tiene un hombre con respecto a una mujer. Y en ocasiones, en una situación más complicada, creo que eso sí sería algo muy importante. Entonces, yo creo que, por ejemplo, para un globo mediano, grandecito, a lo mejor de hecho pasa que un globo muy grande, si es una persona muy menudita, sí me da me genera un poco de Ujú. temor. Entonces, y cuando tienes ese acercamiento, ese contacto, lo que menos quieres, aunque sepas que es seguro, Claro. es como que dices, yo corro riesgo, pero los demás que quiero, pues que no lo corran como yo. Sí, esa es la parte a lo mejor paterna, a lo mejor machista en algún sentido, pero pues son cosas que vienen de nuestra cultura y que finalmente tampoco las puedes hacerte que no las tomes en cuenta. Pero Sí, también es un poco de técnica, ¿no? O sea, ya por ejemplo en sí, los globos grandes, no, ya un poco de técnica para sí, no, ¿y algunos qué crees? aspectos Y han mejorado mucho, ¿eh? También los globos han mejorado mucho, o sea, hemos visto muchos globos ya grandes con unas, donde no se requiere mucha fuerza, Ujú. donde Sí, no se no, como requiere mucha fuerza. mantequilla. Sí, en ese sentido yo creo que seguramente pues cada vez va a ser más fácil, pero todavía como que me genera a mí todavía un poquito ahí. Yo veo a mi hija, por ejemplo, volando y pues, pienso en mis nietos y pienso que los tiene ahí cerquita y que, pues, no sé, que quisiera que rápidamente no tuviera ningún, que se regrese y atienda su... Son cositas que pasan ahí, pero la verdad es que tampoco me atrevo ni a decírselas, o sea, las estoy comentando aquí, pero al final tampoco estoy ahí encima de ella, ¿no? A que haga y eso. Y sí le digo, cuando el viento está un poquito más complicado, bien, ponte buza, tranquila, y nada más, o sea, porque tampoco puede estar ahí como generando ese temor o Sí, contagiando. sí, sí. Una vez que alguien duda, te pone así en como, No, chin, podré, no podré. no, yo creo que en ese sentido sí que, pero sí también sería mentir que no me afecta, por ejemplo. Sí me afecta un Claro. poquito en el sentido de Sí, no. genera un poquito de preocupación, pero pues también sé de la actividad, pero eso mismo te genera, inclusive como piloto hacia ti mismo, ¿eh? Yo no sé, pero en algún momento de nuestras vidas como pilotos llegan a existir temores en los mismos vuelos, llega a existir un poco de miedo en el mismo vuelo. ¿Y qué tienes que hacer? Pues enfrentarlo y hacerlo Nadie va a mejor. llegar a ayudarte. Sí, ¿sabes qué? Esta condición ya me está generando miedo, voy rápido, esto, Mm, aquello, y eso, y entonces dices, ¿sabes qué? No alcanza a llegar a tripulación, y esto, y ya encontré el terreno, lo aterrizo porque lo aterrizo, y antepones todo tu conocimiento, sí. toda tu experiencia, y eso que te genera en su momento, sí, ese miedo, ese pequeño temor, pero a la vez lo estás enfrentando, a la vez sabes lo que tienes que hacer. Es obvio que dentro de eso, pues sabes que no quieres que un pasajero se llegue a lastimar, a raspar o lo que sea. Entonces a evitar, vas a tratar de hacer lo menos impactante posible, pero si requieres tirarlo, como lo han hecho muchas veces y como se debe hacer, Ujú. pues lo tienes que hacer. O sea, y si eso trae como resultado el salvaguardar la vida de tus pasajeros, lo tienes que hacer. Sí, ¿Sí? claro, y ahí es donde entra esta preparación que debe tener cada piloto. O sea, por eso se estudia, por eso uno se sigue preparando, cómo puede mejorar también estos métodos, estos procedimientos de emergencia, ¿no? Exacto. Sí, y capitán, ¿cuál consideraría que es el secreto de su éxito? Ay, qué bronca. Yo no sé si finalmente sea un éxito, o sea, me siento orgulloso de lo que finalmente, yo no sé, a lo mejor que esa palabra, no sé si compartirla conmigo mismo, porque yo hasta cierto punto me siento feliz, o sea, lo que sí se siente es feliz, o sea, yo creo, a lo mejor de repente sí, en esa parte controversial, yo creo que bueno, nosotros llegamos a este mundo a hacer algo, o sea, al final de cuentas, y creo que lo menos que tenemos que hacer como personas es cada vez tratar de ser mejores. ¿A qué me refiero? A que cuando tengas hijos, cuando en algún momento dado, Ujú. pues lo que vas a buscar es que tus hijos te superen, ¿eh? ¿Sí? O sea, no quieres, si tú no eres una drogadicta o no eres una alcohólica, pues no quieres que tus hijos sean alcohólicos, o sea, no quieres que sean drogadictos. Si tú eres una persona de bien, pues vas a tratar de que ellos sean personas de bien. Y Ujú. cuando lo logren, si tú no terminaste una carrera y terminaste la preparatoria, la primaria, lo que sea,
vas a intentar que ellos terminen en una universidad y terminen algo, ¿sí? Sean mejores que tú. Entonces, ¿qué vas a, pues que vas a cosechar algo más de lo que tú sembraste? Ese es como el reto. Entonces yo creo que en ese sentido, pues algo que me hace feliz es precisamente eso. Nosotros creo que en el programa con mi hermano también te lo menciono, pues somos gente que partimos de la humildad, o sea, no éramos gente con recursos así como para, le hemos trabajado toda la vida. Yo terminé la carrera pues, y terminé 2 carreras, podríamos decir, pero realmente no por ser un buen estudiante ni por tener muchos recursos, porque a lo mejor mi meta era terminarla, ¿sí? Es más, esa sería otra plática, pero yo la verdad es que no sé cómo terminé. La maestría la estudié un tanto por la necesidad, ni siquiera porque yo quería, ¿eh? La necesidad me llevó a terminar una carrera, o sea, a que era la única manera en la que yo en mi trabajo podía tener un ascenso. Y entonces, bueno, pues sí, me gustaban las matemáticas, pero bueno, era lo que tenía a la mano, ¿sí? Y en algún momento dado, bueno, a lo mejor se dice que no me gustaba o lo que sea, pero por algo terminas. Entonces yo creo que sí, también cuando tú inicias un proyecto, pues el objetivo es ser constante, ser disciplinado. La disciplina es muy, muy importante. Habemos muchos soñadores que no terminamos o no llegamos a lo que soñamos. Con todo y que nuestros sueños son grandiosos, simple y sencillamente porque no somos disciplinados. Entonces yo creo que, por ejemplo, en mi caso, un día me metí al gimnasio cuando era una persona que finalmente pues, tenía una vida sedentaria y no quería ir al gimnasio, y el día que me metí al gimnasio dije, no, pues voy a hacer el gimnasio. Entonces me generé el hábito de hacer ejercicio. Y a la fecha llevo 18 años tratando de hacer ejercicio siempre, ¿sí? Si no mantienes esa disciplina, difícilmente vas a ir. Yo no quería tener 18 años haciendo eso lo mismo. Y sin embargo me hice disciplina, dije, bueno, pues dejo el cigarro, dejo un poco el alcohol, un poco, no todo, pero un poco. Y después que ya cuando menos te das cuenta pasan 5 o 10 años, y yo 18 años, el otro día decía, 18 años yendo al gimnasio, no se me nota. Pero a lo que voy es que esa disciplina te lleva. Yo creo que parte de lo que se logra tiene que ver con la persona, tiene que ver con esa disciplina, ese objetivo. Inclusive en mi carrera la terminé porque mi padre era radiotécnico y yo quería ser ingeniero en electrónica, era lo que sabía, que era algo que me gustaba porque mi papá lo hacía. Yo decía, yo quiero ser ingeniero, y si soy ingeniero, como soy el mayor, les voy a demostrar y les voy a abrir el camino a que mis hermanos sigan el camino que yo. Al final nadie lo siguió, pero bueno. Pero ese era el objetivo. Y entonces cuando yo quise, pues me dediqué y eché relajo, como todo, fallé, reprobé materias, perdí como 3 años para terminar como ingeniero. Pero con todo y todo, nunca perdí la meta de querer ser ingeniero. Y ese es algo de lo importante. O sea, debes saber hacia dónde quieres llegar. Claro. Y ese hacia dónde quieres llegar, con todo y que te caigas muchas veces, tienes que levantarte y decir, es que yo voy hacia allá, yo voy hacia allá. Y si al último terminé, porque terminé de manera mediocre, nunca fui un buen estudiante, pues no importa. Acabó. No importa, porque tu objetivo era llegar. Y cuando llegaste ya te haces un profesionista. ¿Qué crees? Lo que aprendiste hacia afuera también te va a servir inclusive para tu misma carrera. Y es donde finalmente empiezas a combinar qué aprendí afuera por mi relajo, por mi desmadre, podríamos decirlo, y qué aprendí en la escuela. Y yo creo que parte de eso también te va encaminando, va formando. Yo creo que la disciplina es muy importante. Sí, definitivamente. Definitivamente la constancia, la disciplina es lo que, pues ahora sí que te hace llegar a donde quieres, ¿no? Continuar. Pues, capitán, me da mucho gusto que esté aquí. Le agradezco muchísimo que haya venido. Y sé que hay muchas cosas que aún no hemos escuchado. Yo creo que sí habrá que hacer algunos otros pequeños capítulos porque sí, no me sabía muchas de esas cosas que me ha platicado, y pues le agradezco por estar el día de hoy aquí en un capítulo más de Llama Piloto. Le agradezco mucho, y ahora sí que como es clásico, aquí un pequeño detalle para... Pues muchísimas gracias. Sí. Pero no, bueno, en mi caso también te quiero felicitar, porque normalmente, o sea, vemos lo que los demás hacen, pero muchas veces esa diferencia en buscar algo que establezca precisamente esa parte original,
pues tú lo logras con esto. Es increíble, o sea, es increíble. ¿Por qué? Porque habemos cientos, bueno, no sé cuántos pilotos, pero habemos mucha gente que trabaja en el medio, desde tripulaciones, pilotos, empresas, y yo creo que ha pasado por la mente de muchos, pero nadie lo había aterrizado, ¿eh? Entonces yo creo que en el sentido de lo que tú estás iniciando en tu negocio, al final de cuentas, seguramente va muy encaminado a esa pasión por la actividad, pero también una visión diferente, ¿sí? A veces no es fácil, ¿sí? A veces es muy complicado, a veces queremos llegar y no nos damos cuenta que va a ser difícil, y a veces no se llega, ¿sí? Pero tampoco importaría, o sea, si te encaminas hacia la parte donde te quieres llegar, pues en un momento dado te vas a acercar por lo menos, ¿sí? Déjate platico una historia que sí sería digna de las cosas curiosas. De hace rato que me pregunté y justo en este momento lo recuerdo. En algún momento yo volé unos pasajeros, ¿sí? Y esos pasajeros, la señora le estaba regalando el vuelo al señor. Total que terminamos nuestro vuelito, nos fuimos a desayunar, sentados en la mesa. Ella empieza a decir que ella le había regalado el vuelo, pero que había un motivo por el cual le había regalado el vuelo. Y ya me empiezan a explicar. Y dice, ¿por qué le regalé el vuelo? Pues le regalé el vuelo porque él me regaló una estrella. Yo me quedé así, ¿cómo que te regaló una estrella? Sí, él me regaló una estrella. Yo en la vida había sabido que las estrellas las vendieron, pero las venden. Hay que buscarlas por internet y seguramente vas a encontrar a alguien que te va a vender una estrella. Y entonces alguien compra un título de una estrella, paga por esa estrella, le mandan un certificado de esa estrella. Es obvio que nunca va a llegar a su estrella, pero le dan la propiedad de esa estrella. En tal galaxia, tal estrella te pertenece. Órale. Hay alguien que lo hace. Yo no me metí a esa página, pero lo hacen. Y entonces dices, qué regalo tan original y tan impactante. O sea, él le regaló algo que seguramente difícilmente ella lo podía superar. Ella no iba a poder superar el hecho de que le hayan regalado una estrella. Y entonces ella pensó, dices, bueno, si no te puedo regalar una estrella, te voy a regalar la oportunidad de acercarte a esa estrella. ¡Wow! Y le regala el vuelo. Nos vamos a acercar a nuestra estrella. Esa es de las partes así como... Sí. Como bonitas, o sea, a lo mejor ya te alargué el programa, pero de las cosas que sí te quedas así como que... Sí. Qué original, qué romántico, qué situación tan bonita. Así que si tienes la oportunidad, tienes que te regalen una estrella y después lo vuelas. Está bien, ¿no? Está bonita. Sí, sí está bonito eso, ¿eh? No sabía ni siquiera que eso se podía. No, pues ahora yo tampoco. O sea, Chicos, a regalar estrellas, ¿eh? Pues sí, no sé cuánto valgan eso sí tampoco, pero tenemos la fortuna de acercarnos a las estrellas. Sí. Con mucha frecuencia. Definitivamente, estar más cerca del cielo. Por eso somos aeronautas, ¿no? Los navegantes del aire, del cielo. Sí, pues, capitán, me da mucho gusto. No, te agradezco yo mucho. Y le agradezco mucho por venir el día de hoy a compartirnos estas increíbles historias y parte de su vida, de su trayectoria. Sé que nos faltan muchas por escuchar, muchas. También es parte de las primeras generaciones, muy importante. Y pues le agradezco por su tiempo, por venir el día de hoy. No, al contrario, yo la verdad es que pues yo dije, habiendo tanta gente, yo no sé por qué me invitan a mí. No, pues como que ¿por qué? No, pero bueno, dentro de todo yo creo que ojalá y de alguna manera pues hay personas que les interese, les guste, sean apasionadas y de algo del poquito que compartimos de alguna manera, pues a lo mejor lo aprendan o lo puedan inclusive superar, o sea, porque esa es la idea. Ser mejor. Así es. Siempre sean mejores. Siempre. Muchísimas gracias. No soy mucho de gorros, pero me lo puedo poner. Sale, muchas gracias. Muchas gracias, capitán. Sí, cuídate mucho.